Y hoy quiero compartir, hermanos, con ustedes una palabra que me viene ya hace un tiempo, está sonando en el corazón. Y solamente Dios sabe lo que está pasando en el cuerpo. Y solamente Dios sabe lo que se viene para el cuerpo de Cristo. Entonces, Dios siempre se va a adelantar, siempre nos va a advertir sobre diferentes situaciones, ¿verdad? Hoy le he puesto un título a esta palabra: referentes para nuestros hijos. Ese es el título que le he puesto. Pero antes de empezar quiero decir algo, hermanos. La palabra dice que tomen lo bueno y desechemos lo malo. Y he aprendido algo con el pastor Leo. Así que cuando deje el micrófono acá y aplauda, es porque alguien se está durmiendo. Bueno, hoy lo vamos a hacer un sábado. Me pareció muy buena esa idea porque de acá se ve todo. Todo se ve de acá. Por ahora no vamos a ir dando nombres. Quédense tranquilos. Hermanos, quiero compartir. ¿Vieron cuando dicen, tengo dos noticias, una buena y una mala? ¿Cuál queremos escuchar primero? La mala, porque después la buena suaviza. Siempre nos quedamos con lo último. Amén. Quiero compartir dos ejemplos que hay en el Antiguo Testamento. Uno se encuentra en 1 Samuel 2, versículos 12 al 17. Ahí ya lo va a poner Armandito. La palabra del Señor dice así: los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor de 3 dientes en la mano y, mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De esta forma trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Versículo 16. Y si el hombre contestaba: espera que se queme la grasa, como es debido, luego podrás tomar lo que desees. El asistente replicaba: no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Amén. Vemos que estos hijos eran hijos de un sacerdote, de un juez de Israel. Pertenecía a la tribu de Leví. Y estos versículos empiezan diciendo que estos eran perversos. Estos hijos eran perversos. A mí me sonaba la palabra perverso como algo malo, ¿no? Y realmente, perverso, mire lo que significa perverso. Lo busqué y esto fue lo que encontré. Persona que obra con mucha maldad y lo hace
consciente, disfrutando de lo que hace. Terrible, terrible lo que hacían estos hijos, podremos decir hijo de pastor, hijo de un sacerdote. Terrible lo que hacían, lo que estaban haciendo con las ofrendas del Señor. Un poquito más adelante, en el versículo 22, para que lo vean en su casa, porque si no la vamos a hacer muy larga. Elí ya era anciano, dice la palabra. Entonces se enteró de lo que estaban haciendo los hijos, que robaban al Señor. Y no solamente eso, robaban al Señor, sino que también se acostaban con mujeres que servían en el templo. Terrible lo que estaban haciendo los hijos de Elí, que también eran sacerdotes. Todo el pueblo sabían lo que hacían. Para todo el pueblo estaban mal vistos esos hijos, mal vistos. Su conducta era pésima. No eran ejemplos como hijos de sacerdote, como hijos de Dios. Entonces Elí viene y les habla. Ustedes lo que están haciendo, están ofendiendo al Señor con las cosas. Pero quedó ahí. Nada más que eso. Hizo. No intercedió por los hijos. No dijo, Señor, perdona a mis hijos por lo que están haciendo. No los llamó tampoco y les dijo, arrepiéntanse porque esto es terrible lo que están haciendo. Tampoco lo hizo. Y mientras preparaba esta palabra decía, este varón podría haberlo hecho o no. ¿Podría haber intercedido por sus hijos delante del Señor? Claro que sí, pero no lo hizo. ¿Podría haberles hablado de otra manera a los hijos? Claro que sí, pero no lo hizo. Sin embargo, Moisés, en Éxodo 22, sabemos que cuando él se va, que lo llama el Señor al monte a buscar las tablas, ¿qué hizo el pueblo? Se corrompió. Empezó a juntar el oro, todo el oro que tenían de cadenitas, aros, anillos, hicieron un becerro de oro, ¿verdad? El Señor lo quiso destruir al pueblo, pero Moisés intercedió como pastor, como guía, como padre por el pueblo de Israel. Qué importante, hermano, nos demuestra es la intercesión sobre nuestros hijos. Amén. Sigo con un segundo ejemplo. Segunda de Samuel, por favor, Armandito. 13, primero vimos primera, ahora vemos segunda de Samuel, 13, 23 al 31. Dice así la palabra del Señor. Pasados 2 años, Absalón convidó a todos los hijos del rey a un banquete en Baal-Hazor, cerca de la frontera de Efraín, donde sus hombres estaban esquilando ovejas. Además, se presentó ante el rey y dijo, este siervo suyo tiene esquiladores trabajando. Le ruego a su majestad venir con su corte. No, hijo mío, respondió el rey, no debemos ir todos, pues te seríamos una carga. Absalón insistió, pero el rey no quiso ir. Sin embargo, le dio su bendición. Entonces Absalón dijo, ya que usted no viene, ¿por qué no permite que nos acompañe mi hermano Amnón? ¿Y para qué va a ir con vos?, preguntó el rey. Pero tanto insistió Absalón que el rey dejó que Amnón y sus otros hijos fueran con Absalón. Este, por su parte, había dado instrucciones a sus criados. No pierdan de vista a Amnón
y cuando se le alegre el corazón por el vino, sabemos todos lo que produce el vino, yo daré la señal de que ataque y ustedes lo matarán. No tengan miedo, pues soy yo quien da la orden. Ánimo, sean valientes. Los criados hicieron con Amnón tal como Absalón había ordenado. Entonces los otros hijos del rey se levantaron, montó cada uno su mula y salieron huyendo. Todavía estaban en camino cuando llegó este rumor a oídos de David. Absalón ha matado a todos los hijos del rey. Ninguno de ellos ha quedado con vida. El rey se levantó y rajándose las vestiduras en señal de luto, se tiró al suelo. También todos los oficiales que estaban con él se rasgaron las vestiduras. Tremendo, hermanos, lo que acabamos de leer. Terrible. Y esto es real. Y esto sucedió. Y esto sucedió. Y así lo marca la Escritura. Sucedió. Esto comienza cuando David toma una mala decisión ante el pueblo, ante Dios. Cuando toma por esposa a la mujer de Urías. Ahí comienza todo. David comete un pecado aberrante ante los ojos del Señor. Y el Señor le dice, no se va a apartar, jamás se apartará la espada de tu familia. Este Amnón que fue asesinado capítulos antes, fue el que violó a su hermana Tamar, hermana por parte de padre, siendo hermana por padre y madre de Absalón. Como empieza la Escritura, 2 años pasaron, imagínense 2 años, todo lo que tramó este varón contra su hermano, la ira que tenía. ¿Y saben por qué pasó todo eso? Porque su padre, el rey David, no actuó. El padre hizo la vista gorda, se enteró de todo, pero no actuó como padre, no actuó como rey, no actuó como líder. No hizo nada David. Y las consecuencias fueron terribles. Hermanos, quiero decirles algo. Por gracia y misericordia contamos hoy con la guía del Espíritu Santo que vive acá, con la palabra del Señor que está acá y con el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo, la palabra dice que en la multitud está la sabiduría de Dios. Acá está la sabiduría. Acá en los hermanos, años en el camino. Hermanos que dan testimonios. Hermanos que dan frutos y los vemos. Tenemos eso por gracia y misericordia de nuestro Señor. Amén. Ahora sí vamos a ir al Nuevo Testamento. Recién vamos a empezar a compartir, así que tranquilos, hermanos, que la noche está en pañales, como dicen, ¿verdad? Efesios 6:4 dice, y ustedes padres, ¿cuántos son padres acá? ¿Cuántos van a ser padres acá? Muchos. No hagan enojar a sus esposas, dice. No, a sus hijos. No hagan enojar a sus hijos, dice el Señor, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Amén. Antes de continuar, quiero decirles algo por el título que le puse.
quiero decirles que referente es todo aquel cuya vida influye sobre otra vida. Padres son referentes en el hogar. Ustedes, papás, son los referentes de sus hijos. Amén. Obviamente que el Señor quiere referentes buenos. ¿Por qué? Porque contamos con esto y con esto. Todas las enseñanzas que tenemos a nuestra disposición, el Espíritu Santo, la palabra, el cuerpo de Cristo. Hermanos, miren todo lo que tenemos. Y marqué unos puntos, 3 o 4 puntos sobre esto. Padres, no hagan enojar a sus hijos. Punto número 1. Demuéstrele o enséñele a sus hijos, papás. Cuando digo papás, es papá y mamá. Que usted ama a Dios. Enséñeles, demuéstrele eso. Que usted ama a Dios. Y no solamente lo ama de palabra, sino que lo ama con los hechos. Que usted es un hijo de Dios, que usted tiene temor y es obediente al Señor. Porque si usted como padre dice, hay que hacer esto, y hace lo otro, ¿de qué lo va a tildar su hijo? De mentiroso. Usted va a ser un mentiroso para su hijo. Mi papá dice esto y hace esto otro. Entonces usted va a ser tildado de mentiroso. Segundo punto. Demuéstrele que los ama a todos por igual. Acá hay muchos padres que tienen más de un hijo, ¿verdad? Bueno, demuéstrele eso, que los ama a todos por igual. En la Biblia tenemos una historia en el Antiguo Testamento que podemos interpretar que Isaac tenía un favoritismo por Esaú. Mientras tanto, su esposa Rebeca tenía o consentía ¿a quién? A Jacob. De esa manera, hermanos, si somos así con nuestros hijos, corremos un riesgo. Corremos el riesgo de tener un hogar dividido. Dios no quiere hogares divididos. Dios quiere hogares unidos. Así como Él ve a cada uno de ustedes y me ve a mí como hijo, me ama igual a mí que a cada uno de ustedes. El Señor ama así. Él no tiene distinción por los hijos. Él nos ama a todos por igual. 3. Son 20, recién voy a entrar en el 3. No se asuste, no se asuste. Demuéstreles que toma buenas decisiones. Qué importante demostrarle a los hijos que usted toma buenas decisiones. Porque antes de actuar, ¿a dónde va? A la palabra. ¿A dónde va? Al cuerpo de Cristo. Ora para ver qué decisión tomar. Qué bueno es mostrarle eso a los hijos. Que como padres estamos creyendo y obedeciendo a un Padre superior. Muy importante eso. 4. Demuéstrele, y esto es tan importante, hermanos, escuche bien, demuéstrele que pueden confiar en usted.
¿Cuántos hijos confían en los padres? ¿Cuántos hijos vienen y decís, mamá, papá, te tengo que decir algo que me está pasando en el colegio, en la casa de un amigo? ¿Cuántos hijos hay? Hermanos, ¿tienen confianza sus hijos de ustedes? No lo conteste. Lo mejor que nos puede pasar es que nuestros hijos tengan una confianza plena en los padres. Hace mucho tiempo, como 8 o 10 años, me invitaron a una reunión que había acá en el Instituto del Río de la Plata, donde iban a hablar sobre un área sexual. Y estuve en esa reunión y me acuerdo que un chico joven, tendría 32, 33, con su esposa, él empezó a contar un testimonio donde este chico, por haberlo criado los padres de tal manera, con tanta protección, él empezó a tener como miedo a los padres. Y él no confiaba en los padres, y ya no confiaba en nadie, y tenía miedo de contar las cosas que le estaban pasando, porque se podían enterar los padres. Este chico, mientras sus padres trabajaban, se quedaba con la abuela. Lo cuidaba la abuela. Este chico, la abuela lo dejaba jugar con un vecino más grande y el vecino abusaba de él. Abusaba del chico. Ya cuando fue mayor, este chico empezó a tener una relación homosexual con otro chico. ¿Por qué? Porque tenía miedo a sus padres. Ya no era respeto, era un miedo, porque no confiaba en sus padres. Gracias a Dios, la abuela lo llevaba, desde chico lo llevó a la iglesia. Y él contaba que después de acostarse, se daba vuelta y veía siempre una cruz, una iglesia que había cerca en La Plata. Y una noche no aguantó, agarró un bolso, puso ropa y se fue a Capital. Y empezó a buscar y cayó en la casa de un pastor que trataba todo el tema de sexología. Gracias a Dios, ese chico se recuperó y estaba ahí contando ese testimonio. ¿Con quién? Con su esposa. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Saben que hoy día cada vez más niños, ¿sabe dónde son llevados? Estoy hablando de niños de 5, 6, 7, 8, 10 años. ¿Sabe a dónde son llevados? A psicólogos. A psicólogos. ¿Y sabe lo que el psicólogo, cuál es la causa que le dicen los psicólogos? Estrés. ¿Cómo un niño de 5 o 6 años puede estar estresado? Sí que está estresado. ¿Por qué? Por todas las situaciones que pasan en los hogares. No es culpa de los chicos, es culpa de los padres. Gracias a Dios que en esta iglesia no pasa eso. Eso me lo contó un pastor de otra iglesia. Pero es para poner la barba en remojo, hermanos. Es para poner la barba en remojo. Por eso, por esta situación, vemos chicos violentos. ¿Conocen chicos violentos? Bien, niños hiperactivos. Son el hombre araña, caminan por las paredes. Y allá lo ven. ¿Qué pasa con estos chicos? Niños desobedientes, que los padres le hablan y les hablan y nada. Todo eso y mucho más es causa de hogares desordenados. Hogares que no hay orden. En hogares que los padres han mirado para otro lado, como miró el rey David y como miró Elí. Pasemos a la segunda parte del versículo 6:4 que dice, si no,
críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Amén. ¿Por qué, esta pregunta, por qué los padres tienen que reprender a sus hijos cuando hacen algo que está mal? ¿Tienen que reprenderlo? Obviamente que sí, tienen que reprenderlo. ¿Por qué? Este versículo no te lo pasé, Armando, pero dice Hebreos 12:11, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después, escuche bien lo que produce la disciplina. Una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¡Fua! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero ganarle a Leo. 10 veces aplaudió Leo esa noche, las conté. Pero después me dijo que mismo se durmió siempre el mismo, así que no pasaba nada, era por uno. Y qué hermoso eso, ¿no? ¿Qué produce? ¿Qué produce una cosecha de justicia y paz? Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios por esta palabra. 2. ¿Qué sucede cuando no se los corrige a los hijos? ¿Qué sucede cuando un hijo no es corregido? Los niños que no son disciplinados crecen en rebelión. Crecen en rebelión. Y pierden el respeto, ¿por quién? Por las autoridades de la casa. ¿Quién son las autoridades de la casa, hermano? Mamá y papá. Pierden todo respeto. Y como resultado de esto, estarán dispuestos ni a obedecer ni a seguir al Señor. Veo niños muy chicos, donde hoy los padres le obedecen más a los hijos que los hijos a los padres. Es una locura es. Hace un tiempo, cerca de mi casa había un colegio, hermano. Cuando salían de ahí del colegio, las barbaridades que los padres le decían a los hijos. En este colegio tampoco sucede, no tengan miedo, manden tranquilamente. Las barbaridades que le decían, le gritaban los padres, bueno, ya más o menos, no crucé la calle, pa. Y el nene también le respondía, obviamente, si era criado así. Y le respondía con otra sarta de barbaridades. La boca de la mamá era un camión atmosférico, como dice mi mamá. Terrible. Y hacían berrinche y se tiran en el piso. ¿Y sabe cómo terminan los padres? Sí, dale el celular para que se entretenga. Dáselo que se va a quedar. Esa no es la corrección, hermano. La corrección es, jóvenes, que van a ser padres. No está de más tomarlo de la oreja, no se va a morir. Que usted lo tome de la oreja, lo siente, y si tiene que sacarle el celular, y si le tiene que decir que no, es no. No, porque lo que pasa es que si le digo que no, capaz que se va con el chico que le gusta. Ya perdiste la autoridad, hermano. Ya estás perdiendo autoridad sobre tu hijo. Dice la palabra que el no tiene que ser no y el sí, sí. Póngase firme en el Señor, hermano. Yo la verdad que quiero contar algo, como también están los otros niños. Siempre pasamos con mi señora a buscar a Noelia y a Leito. Y yo la verdad que me entra un gozo, y te lo voy a decir ahora, Noelia. Los chicos están primero en la puerta ahí que los padres. Gloria a Dios. Están ahí los chicos, el chiquito. Gloria a Dios.
y contentos porque van a venir a la iglesia y llegan a la iglesia y encuentran a sus hermanitos ahí. Y estos chicos están entendiendo que la iglesia es la familia eterna, hermano. ¿No nos damos cuenta de eso? No, y el nene, no, hoy no vino porque lo dejé al cuidado de una vecina, porque no, y lo va a cuidar, pero como lo dejé con el celular se va a quedar. Estamos todos. Después, pasan los años, ¿podés orar por mi hijo? ¿Qué anda? Cuando tenías la autoridad sobre tu hijo, no hiciste nada. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo, hermanos. Para usted poder aplicar una disciplina correcta, escuche bien lo que le digo, tiene que tener una relación con la palabra en base a la disciplina. Y yo le voy a recomendar un libro que hay en esta biblioteca, que ahí va a poder encontrar ejemplos. Proverbios. El libro de Proverbios contiene sabiduría con respecto a la crianza de los hijos. Y le voy a dar 3 ejemplos. Escuche bien. Proverbios 13:24 dice, tampoco te lo pasé, Armando, perdón, porque si no. Para los que anotan, Proverbios 13:24 dice, no corregir al hijo es no quererlo. ¡Wow! Fuerte el Señor. No corregir al hijo es no quererlo. Amar es disciplinarlo a tiempo. A tiempo. Cuando empezamos a leer los ejemplos, nos dimos cuenta que Elí y David tenían algo en común. Sus hijos hicieron cualquier cosa. Los hijos hicieron cualquier cosa. Segundo ejemplo, Proverbio 29:15. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el joven mal criado avergüenza a sus padres. ¿Cuántos padres conoce que están avergonzados de sus hijos? Yo voy a Ezeiza y ahí veo a los padres, aunque siempre dicen que los hijos están ahí presos porque nunca tuvieron la culpa, siempre así. Pero sé que en su interior están avergonzados, porque el barrio se enteró y le da vergüenza obviamente a un padre, porque su hijo tomó una mala decisión. Hermanos, por eso les vuelvo a repetir, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra y tenemos la iglesia. No demos lugar al enemigo para el día de mañana ser avergonzado. Tenemos todo para criar disciplinado a nuestros hijos. Amén. Y el 29:17, un poquito más abajo, acabamos de leer el 29:15, el 29:17, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad. Te dará mucha satisfacción. Qué hermosa, ¿verdad? Qué hermoso es saber que cuando uno disciplina y disciplina con la palabra, sabemos que se va a cumplir. La palabra se va a cumplir. Tranquilidad y mucha satisfacción. Le hemos hablado a los padres, ¿verdad? Ahora le va a tocar a los hijos también. En Efesios, un poquito más arriba, leímos Efesios 4, pero en Efesios 1, que tampoco te lo pasé, Armando. Lo que pasa es que uno empieza a preparar la palabra, y no es que yo le paso a Armando todos los versículos del título del jueves, pero es que el Señor todavía no terminó. Está el viernes y está el sábado, y sigue hablando. Por eso, simplemente por eso, y después no lo voy a molestar. Pero lo importante acá es el mensaje, no el mensajero, así que escuche bien el mensaje, hermano. Dice, hijos, obedezcan en el Señor, por allá y por acá.
Obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida. Cuando un hijo obedece a sus padres, reconoce autoridad. Qué bueno es eso, hermano. Que los hijos sean obedientes, están reconociendo la autoridad del padre en la casa. Y ahí se está cumpliendo la palabra. ¿Por qué? Porque lo estás honrando. Les hago esta pregunta a los padres. Si se presenta tu hijo con un regalito acá y te dice, papá, mamá, este regalo es para vos. ¿Querés este regalo o que te obedezca? ¿Qué vamos a elegir como padre? Obediencia. Obediencia le vamos a decir. Que los hijos sean obedientes. Qué hermoso saber que tenemos hijos obedientes, que han sido criados en la obediencia del Señor, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de Jesús antes de irnos, porque no podemos dejar terminar sin hablar de Jesús. Jesús fue el hombre más obediente, dice la Escritura. Jesús no daba un paso sin antes que consultar ¿con quién? Con el Padre. El ejemplo, el mejor ejemplo que tenemos es Jesús. El mejor ejemplo a seguir es Jesús, obediente. Hasta la muerte fue obediente Jesús. Qué hermoso ejemplo tenemos, ¿no? Padre, debemos discernir las necesidades de nuestros hijos. Tenemos el deber de cuidarlos físicamente y espiritualmente. Ese es nuestro deber. Y para ir terminando, en Lucas 2:51 y 2:52, que tampoco te lo pasé. Versículos antes, allá por Lucas 2:41, busquen en su casa, hermano, o después cuando vuelva a mirar la palabra, porque creo que después todos la miran, ¿no? ¿En la semana? Amén, qué bueno. Amén. Habla de un episodio que pasó con Jesús teniendo 12 años. Léalo. Después me dice. Y en Lucas 2:51 y 52 dice la palabra así. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujetos a ellos. Mire qué ejemplo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, respetaba a José y María. Porque esos eran sus padres. Esos eran sus padres terrenales. Y él los respetaba. Y su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. María cuidaba y José a su hijo porque sabían de dónde venía. Ya a María se le había presentado el ángel y a José. Sabían a quién estaban cuidando. Sabía el regalo que Dios les había dado. El mismo regalo que Dios les dio a ustedes y me dio a mí. A mí me dio un hijo el Señor. Y a cada uno de los padres y los que van a ser padres el Señor les va a dar ese regalo precioso. De ser referente. Y si no llega a ser alguien, padre o madre, como nosotros hemos decidido con Laura, no ser padres, quiero decirles algo, hermano. Hay otros niños, otros jóvenes que te pueden tomar de referente. Así que, si no tiene hijos o no tuve, camine, porque somos una vidriera, camine derechito.
Hace un tiempo estoy teniendo con un joven de la iglesia acá una relación de padre. Y hace 2 o 3 días que tuve la última charla con él, él me dijo, vos sos mi referente. ¡Oh! Vos sos mi amigo, vos sos mi pastor, vos sos como mi padre, me dijo. ¡Wow! Me estremeció porque nunca pensé que alguien me mirara así, que un joven me mirara así. Así que, hermano, los jóvenes los están mirando. Sean referentes, seamos buenos referentes para los jóvenes. Y que ni que hablar como padre, ¿verdad? Dice la palabra, versículo 52, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. Qué hermoso. Qué hermoso para María y para José, qué hermoso es ver como padres esto, que nuestros hijos crecen en sabiduría, que a una cierta edad podemos tener charlas profundas con nuestros hijos, tener esa confianza en nuestros hijos, hermano, porque han mamado de la palabra y hemos sido buenos referentes, así como lo fue María y José para Jesús. Hermoso regalo nos ha dado el Señor a todos los que hemos sido padres. Y a aquellos que lo van a hacer, ya llegará ese regalo tan esperado. Y para terminar, quiero hacer una pregunta, 2 preguntas, y ya termino, hermanos. ¿A cuánto le gustan las plantas acá? Dígalo sin vergüenza, ¿a cuánto le gustan las plantas? Bien. A mí también, estoy entrando en una edad que me gustan las plantas, los arbolitos. Agarro un carozo de palta y ya lo pongo a germinar. Y ya ando mirando el limón de mi suegra, que caiga algún brote ahí para llevarlo a la empresa, que hay tanta tierra. Y esta es la pregunta, si yo sé que a usted, o usted sabe que a mí me gustan las plantas, y me regala una maceta hermosa con una planta, o yo se la regalo a ustedes. Y pasa un mes y voy a su casa. Y esa planta está seca, en un rincón llena de tierra ya, una bolsa de nylon. ¿Cómo se sentirían ustedes el que regaló? ¿Cómo se sentiría? Mal. Hay murmullos por allá, parece que algo de esto tocó el corazón de alguien. ¿Cómo se sentirían? Yo me sentiría mal si le regalo algo a alguien y llego y está todo sucio, la planta está muriéndose. ¿Cómo? ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo? Mal. Y esta es la pregunta, hermanos, que quiero dejarles. Quiero dejarles esta pregunta. A toda la iglesia. ¿Qué sentiría el Señor o qué siente el Señor cuando ve que los padres desatienden a sus hijos? ¿Qué sentiría el Señor cuando los padres desatienden a sus hijos? ¿Cómo se sentiría el Señor? Esa es la pregunta que le quiero dejar, hermanos. Quiero invitar a los músicos para estar subiendo, que vamos a orar por esta palabra y que podamos ser cada día mejores padres. Y vamos a ser mejores padres cuanto más conozcamos al Señor, cuanto más conozcamos de su palabra, cuanto más tenemos coinonía con el cuerpo de Cristo. Ahí es cuando vamos a ser mejores padres, cuando pidamos consejos. Cuando pidamos consejos. Aquellos padres que los hijos son ejemplo. Acá en la iglesia hay hijos que son ejemplo de matrimonios. Vayan ahí, pidan consejos cuando hay una situación. Busquen en la palabra, oren. Dios siempre tiene una puerta abierta. Siempre el Señor
va a abrir una puerta. Amén. Oramos. Señor Jesús, en esta tarde queremos darte gracias por esta palabra, Señor. Tú eres el mejor Padre que hemos conocido. Tú, Jesús, diste la vida por nosotros, Jesús. Nosotros somos creación tuya. Ese amor inagotable tuyo, Padre, que nunca se agota. Ese amor que nos edifica. Ese amor que nos enseña. Señor, tú anhelas que seamos padres. Gracias por ese regalo que nos has dado, Señor, de pertenecer al cuerpo de Cristo. Gracias porque hoy podemos decir que somos hijos. En un tiempo fuimos creación, pero hoy ya somos hijos porque hemos reconocido al Dios, al Creador, como nuestro Padre. Nuestro corazón, Señor, se enorgullece al decir que tenemos un Padre que nos ama, que nos guarda, que nos cuida, que nos protege. Gracias, Jesús. Gracias por este día, Señor. Te alabamos, te amamos. Ayúdanos, Señor, a ser cada día mejores padres, Señor. Mejores padres ante tus ojos, Señor. Quiero bendecir en esta tarde a los jóvenes, Señor, que aún son chicos, pero van a ser papá. Bendecirlos en el nombre de Jesús. Santo Dios, santo eres, Jesús. Bendito eres. Oren, hermanos, oren por sus hijos. Tómese el tiempo de orar por sus hijos. En estos tiempos, tómese el tiempo de orar por sus hijos. Te damos gracias, Jesús. Te alabamos, te bendecimos. A ti, Señor, es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Damos un fuerte aplauso a su palabra.